Fe y Empresa. Historias con propósito. Con Ana Prieto. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos una tarde más de Fe y Empresa. Hoy estamos, pues tenemos la enorme suerte de haber sacado del despacho a don Rubén Bermejo, gerente de Radio María España. Y bueno, pues creemos que esta entrevista, dada pues la época en la que estamos, que es enero, pues creo que nos va a venir muy bien a todos los oyentes para poder organizarnos, para ver un poco la parte directiva y de gerencia en las empresas, porque seguro que nos va a dar un montón de consejos y vamos a poder aprender de ellos. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Ana. Es un placer estar aquí contigo y con nuestros queridos oyentes, pasar un rato con vosotros. Fantástico. Para empezar, siempre me gusta empezar un poco por el bloque personal. Pero bueno, va muy enlazado también con tu figura, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías presentarte, por ejemplo, ante un networking? Bueno, muy brevemente, soy un economista que tiene 48 años, licenciado en la Universidad Pública de Madrid, en la Universidad Complutense, con más de 2 décadas de experiencia profesional, primero en la empresa industrial, donde he ostentado puestos de dirección de compras, de aprovisionamiento y luego una trayectoria también de varios años, cerca de una década en el non-profit. Estoy aquí como gerente en Radio María desde hace ya 9 años. Al final, un perfil profesional muy orientado al trabajar en positivo y generar valor, ¿no? Orientado muchas veces pues a la consecución de resultados, ¿no? Y intentando poner siempre a la persona lo primero y velar por la dignidad de la gente que trabaja contigo, ¿no? O sea, al final creo que la vida profesional tiene que ayudar a elevarnos a todos, ¿no? A sacar lo mejor de nosotros mismos en todos los planos, en el plano moral, en el plano profesional, que uno de ordinario pueda volver a casa habiendo potenciado lo mejor que lleva dentro, ¿no? Sintiéndose orgulloso de poder desarrollar los potenciales que tenemos, porque tenemos muchos. Me sorprende la capacidad que tiene la persona de mejorarse a sí misma. Uh-huh. Y esto es, digamos, la parte más profesional tuya. ¿La parte familiar nos podrías contar algo? La parte familiar os puedo contar que llevo 21 años casado con mi mujer, con Leire, que somos padres de 4 hijos adolescentes y que llevamos una vida sencilla, muy familiar y también una vida intensa, porque la verdad es que no paramos. Como estamos todos un poco. Eso es, estamos contentos en nuestra vida familiar, tenemos buena comunicación en general entre nosotros y con nuestros hijos. Yo veo que la base de la felicidad que normalmente tenemos es el matrimonio que formamos Leire y yo, ¿no? Que es un matrimonio sólido, que se fundamenta en el respeto mutuo, en el amor que nos tenemos y también mucho en medio de nuestras debilidades, porque somos gente de este planeta. Para nosotros, evidentemente, influye mucho el vivir la fe, ¿no? El tener una relación con el Señor diaria, intentar comunicarnos con Él, que nos introduce en un plano distinto, en el plano de poder querernos como somos, que no es cosa fácil, que muchas veces supera nuestras propias fuerzas, ¿no? Porque siempre tenemos esa tendencia a intentar cambiar al otro y a moldarlo a lo que tú quieres que sea, ¿no? Uh-huh. No es fácil donarse al otro y quererle como es, ¿no? En resumen. El poder hacer experiencia de un perdón sincero y todo esto con el paso de los años es una maravilla que va creciendo, ¿no? Entonces es algo que vivimos en el seno de nuestro matrimonio
y también con nuestros hijos, ¿no? Pues pienso que también es importante muchas veces pedirle perdón a un hijo cuando te has equivocado. Entonces, bueno, yo creo que la base es este matrimonio que nosotros formamos y a nuestros hijos el que ellos puedan ver que sus padres se quieren, ¿no? Que se respetan, que se piden perdón. Nosotros le repetimos muchas veces que ellos son fruto del amor de sus padres, que no están aquí por casualidad, del amor de Dios y del amor que tienen sus padres, ¿no? Y el que sepan siempre que estamos de su parte, en medio también de sus debilidades, de sus errores. Es importante que ellos pues no se sientan solos, ¿no? Entonces, bueno, solemos apostar por el matrimonio, creo que merece la pena apostar por el matrimonio, el saber sufrir por él cuando toca, el intentar pasar tiempo juntos, si no hay mucho, como muchas veces es mi caso, por lo menos que sea un tiempo de calidad. Le diré yo, solemos dar largos paseos, solemos irnos a cenar juntos, llevamos una vida de fe, según la cual nosotros pues vamos varias veces a la parroquia entre semana. También nos gusta irnos a bailar juntos, ¿no? A mí se me da bastante mal, pero ella lo hace muy bien. Y bueno, oye, algo vamos consiguiendo y lo pasamos bien, ¿no? Lo pasamos bien. Y luego intentamos con nuestros hijos hacer también alguna cosa juntos. Pienso que es importante dedicarle tiempo. Hombre, al final la familia y lo que comentas bueno, pues con sus virtudes y sus problemas, pero en definitiva tener esa felicidad dentro de casa también da cierta estabilidad para la hora de llegar al trabajo y tener la cabeza pues clara y también con esa esperanza, ¿no?, de cuando termine el día pues llegar a casa con tu familia, con gente que te quiere, que hay amor. Creo que es pues evidentemente una parte muy importante que muchas veces nos olvidamos y fundamental para el mundo de la empresa, el mundo del directivo, el autónomo, el tener esa paz en casa. Sí, porque en la medida en que tú tienes un entorno en el que te sientes querido como eres, eso te confiere una enorme estabilidad y seguridad interior, ¿no? Te ayuda a relativizar las cosas y en general a no hacer dramas, ¿no? A ver la vida muy en positivo. O sea, te quita el dramatismo de tener que enfrentarte a dar la talla en cada momento, ¿eh? O sea, si tú llegas al trabajo y resulta que el sentido de la importancia tuyo va a orbitar constantemente en torno a lo bien que hagas las cosas, es una dinámica demasiado dura, ¿no?, a nivel personal. Vivir así de manera constante entiendo que desgasta mucho y es muy esclavizante, ¿no? Al final, si tu sentido del ser, por decirlo así, de la importancia, está anclado en un amor sincero, sólido, donde ya tienes experiencia de que a pesar muchas veces de no ser precisamente un ejemplo, pues eres perdonado, eres querido, eres aceptado, pues eso lo transforma todo, ¿no? Y eso te lo llevas allá donde vas, ¿no? Y también ponemos las prioridades donde considero que deben de estar, que es bueno, pues en nuestro alma como individuos, para luego también poder dar y ofrecer tanto a nuestra familia, que es nuestro primer nivel, por decirlo así, y luego al resto, ¿no? Y también un poco por niveles, en el sentido de los compañeros del trabajo y un poco al final, pues de facto, el tema de a quién nos dirigimos en nuestro propósito de vida. Sí, pues al final la familia es como un laboratorio, ¿no? donde hay una diferencia muy grande entre hacer experiencia de este amor del que hablamos o no hacerla, porque tú no puedes dar de lo que no tienes. Si tú esto lo llevas dentro, evidentemente te lo llevas donde vas, te lo llevas al trabajo. Entonces ves al otro como punto de partida, como una persona que también tiene derecho a ser perdonada, tiene derecho a ser escuchada, ¿no?, como se te escucha a ti en el seno familiar, ¿no?, etcétera. Sí. Uh-huh.
¿Qué valores consideras que encajan dentro de este marco, ¿no? Tanto, evidentemente, de la persona, que al final somos lo que somos, tanto en casa como fuera de casa, que pondrías en valor a la hora de, bueno, pues trasladarlos al mundo de la empresa? Yo pienso que el valor principal que se tiene que llevar a todos los sitios es el ver a la persona con la dignidad que tiene en sí misma, como un hijo de Dios que es, y como alguien que merece ser respetado, ser escuchado e intentar elevarle, ¿no? Creo que estos valores, cuando te los llevas a cualquier sitio y desde luego a la actividad empresarial, generan muchísimo valor. Porque al final lo que suele ocurrir en el foro interno de la persona es que de ordinario pues muchas veces hay situaciones de sufrimiento, de inseguridad, de miedo, por resumirlo. Cuando una persona, y yo tengo ya cierta experiencia en esto, se encuentra inmersa en un equipo donde es puesta en valor, se tienen en cuenta sus opiniones, se siente libre de decir lo que piensa, se siente cómoda, esta persona es capaz de sacar lo mejor que lleva dentro, ¿no? En la medida en que se siente, por decirlo así, querida, apreciada, saca todo su potencial y nos llevamos enormes sorpresas y se disfruta mucho viéndolas porque nos edifica a todos el ver cómo los demás progresan, ¿no? Viendo cómo el otro saca esa vigorosa inteligencia que tiene dentro, que muchas veces está oprimida por los complejos, por la falta de confianza en uno mismo, etcétera, ¿no? Cuando por muchas veces la gente se trae, por ejemplo, problemas que tiene en casa, situaciones económicas difíciles, enfermedades. Entonces, yo creo que el ámbito laboral tiene que ser un sitio donde la persona pues se mueva en un ámbito de dignidad y pueda manifestarse, ¿no? Pueda expresarse libremente y pueda hacerse copartícipe de crear, se sienta un poco arquitecto del proyecto en el que se encuentra, ¿no? Siempre con respeto, siempre entendiendo dónde se encuentra cada uno en la organización, aceptando que siempre hay otro que tiene la última palabra dependiendo de para qué cosas, ¿no? Creo que es muy importante también la transparencia, el que todos conozcamos bien cuáles son las reglas del juego, ¿no? Entonces el trabajo se puede convertir en un sitio donde tú te realizas como persona, ¿no? Yo conozco casos concretos, he conocido y conozco, y estoy muy contento por ello, donde hay personas que vienen al trabajo y el trabajo para ellos es un sitio donde encuentran respiro, que les ayuda, que les eleva. Muy bueno. Pues ahondando un poquito más en tu experiencia anterior a Radio María, cuéntanos un poquito con qué retos, qué problemáticas, qué situaciones te encontraste antes fuera de la radio y que, bueno, pues que puedas también quizás acortar la línea de aprendizaje de muchos para que no caigamos en esos errores. ¿En mi experiencia anterior a la radio? Sí. Mi experiencia anterior a la radio, yo tenía una trayectoria de más de una década en una dirección de compras en una empresa industrial, donde los ritmos pues, son muy exigentes, prácticamente todo era para ayer y había que dar mucho la talla y lo que primaba era el resultado. Que es evidente que la empresa es un motor que tiene que generar beneficios y tiene que funcionar de una manera competente. Pero si solo se da esto por parte de la dirección, de los cuadros de mando, si la cultura de la empresa única que existe es maximizar el beneficio, te dejas por el camino a la gente. Y dejándote por el camino a la gente, un poco te traicionas a ti mismo, ¿no? Porque tú eres persona igual que ellos, ¿no? Y se generan situaciones muy desagradables, se sufre mucho, se da mucho el sálvese quien pueda, y al final el trabajo muchas veces se convierte en un entorno infernal, donde sean situaciones incluso enfermedad mental, ¿no? Ansiedad, depresiones, etcétera.
y la gente muchas veces pues retorna a casa destruida, porque tanto haces, tanto vales, ¿no? Se convierte en una verdadera jungla y es una pena. Yo tengo mucha experiencia de esto, ¿no? De estar enfrentado en comités donde empieza uno a lanzarle al otro con el objeto de salvar el pellejo a cualquier precio, ¿no? Entonces creo que es un error, y creo sinceramente que por la experiencia que tengo que cuando la dinámica es distinta y se pone a la persona en el centro, te mueves en una dinámica también de maximizar beneficios, todo se potencia. O sea, el principio del management nunca puede ser el miedo, ¿no? Debe ser siempre el incentivo, ¿no? El trabajar en positivo, el buscar soluciones. Exacto. Seguramente, espero que sea un porcentaje mínimo, pero a lo mejor hay personas que nos están escuchando y que se sienten muy reflejadas, ¿no? en esta situación, tanto porque ellos tienen pues una silla dentro de esa mesa de comité que comentabas, como bueno, pues lo que ven. Entonces, los que al final tienen ese poder para poder cambiar las cosas, entiendo que la casuística de cada caso, bueno, pues de cada empresa es diferente, pero ¿nos podrías dar 3 líneas para a lo mejor cambiar esa situación y mejorarla, teniendo en cuenta, bueno, pues lo que tú estás comentando, que es lo principal, que sean las personas, ¿no? Que me parece muy acertado. Yo creo que hay que hacer un ejercicio de reflexión y hablar con claridad, viendo en qué reglas del juego nos queremos mover, ¿no? Evidentemente hay una estructura jerárquica que tiene que funcionar, hay una cadena de mando que es necesaria y es legítimo exigir a las personas de los equipos que están con nosotros. Entonces yo creo que como punto de partida es tener clara la estructura con toda transparencia, las reglas del juego en las que nos queremos mover, quién tiene la última palabra en los distintos temas, y después buscar la manera de hacer entender al otro que es valioso para ti, que cuentas con él, que se trata de crear y de pensar en positivo, ayudándonos unos a otros, fomentando también lo que es el trabajo en equipo. Esto es una cultura que la dirección tiene que saber trasladar a la organización, ¿no? Tiene que saber trasladarla. De tal modo que siempre hay casos donde hay personas que no, a pesar de todo, interpretan esto que estoy diciendo como un gesto de debilidad por parte del establishment y que no quieren entrar en estos moldes. Gente que no se lo cree, que tiene interiorizado que aquí de lo que se trata es de ser el más listo y hacer lo que pueda para salirme con la mía en el contexto en el que me encuentro. Bueno, hay veces que hay que despedir a ciertas personas, ¿no? Porque no encajan en los criterios de la organización. Pero yo diría esto: reglas del juego claras, actuar con transparencia, hacer entender a la gente que su aportación es valiosa y fomentar el trabajo en equipo, y también intentar crear unas condiciones laborales que sean dignas, ¿no? En el puesto de trabajo, que la gente se encuentre cómoda. Creo que es importante invertir en esto, ¿eh? Y poner la maquinaria a funcionar, de tal modo que se da un tiempo prudencial, y si hay alguien que no encaja dentro del molde, que está en todo su derecho, porque entiende que la dinámica en la que se quiere mover es otra, pues proponerle una salida a la organización y ya está, no pasa nada. La gente tiene derecho a ver la vida como quiere verla, no es una cuestión de buenos o malos, ¿no? Correcto, sí, al final a lo mejor su camino está en otro lado, donde realmente se potencia su perfil, su persona y su potencial como profesional. Claro, la dirección tiene que dar amplias cotas de confianza a los equipos. En contraprestación se entiende que los equipos han de funcionar con lealtad.
hacia la dirección. Tiene que haber una relación, una comunicación sincera y fluida. Es muy valioso que la persona se sienta muy libre de decir lo que piensa, siempre y cuando lo haga con respeto. Yo tengo experiencia de que esto es un verdadero tesoro, porque la persona vale mucho y muchas veces quien menos te lo esperas aporta cosas que son decisivas en la toma de decisiones. Es importante que la gente se lo crea, ¿no? Porque es la verdad, ¿eh? Es la verdad. La gente lleva dentro un tesoro de enorme valor, ¿eh? Esto es una experiencia que tengo. Por un lado es conmovedor, me sale la palabra, el pensar que, bueno, pues que tenemos empresarios que, bueno, pues que piensan así y que no, esto no va del juego de el trabajador, el empresario, el bueno, el malo, y que, bueno, pues se pone en valor esta filosofía, ¿no? Sí, has dicho una cosa que me ha recordado un punto importante. Nada de aristocracias. Uh-huh. No se trata de eso. Uh-huh. Hay círculos de responsabilidad y evidentemente se ostenta un mando, pero esto no va de élites tampoco. Eso no suma. Uh-huh. O sea, se puede ostentar el mando, tomar decisiones y dar órdenes, ¿no?, sin que el equipo entienda que tú estás en un nivel de élite al que ellos no pertenecen. Uh-huh. Creo que las dos cosas se pueden combinar perfectamente. Bien visto desde un punto de vista cristiano, en realidad no hay nadie mejor que nadie. Esto es así. Creo que no aporta nada. O sea, estas concepciones a veces elitistas que se tienen de los cargos y de los rangos son perniciosas, son malas para el negocio. Uh-huh. Y cómo, ahora un poco, bueno, pues también entrando en tema, ¿cómo ha sido este cambio a una empresa donde las personas nos movemos por la misión y no por el EBITDA? Bueno, yo creo que las personas tienen la misma base en todos los sitios. La diferencia es que hay unos entornos donde se enfocan las cosas de una manera y las prioridades se ponen en un sitio y en otros sitios en otra. Por lo tanto, de cara al management, creo que los principios que se deben seguir, tanto aquí en Radio María como en la empresa industrial, esencialmente son los mismos. Sí que es verdad que aquí es bueno e intentamos, ¿no?, desde la dirección recordar con cierta frecuencia quién está detrás de nuestro proyecto. Nosotros al final vivimos de donativos y detrás de nosotros está la libre aportación de un montón de gente muy buena, ¿no?, a la que le debemos pues toda la lealtad posible y la mejor gestión de la que seamos capaces, ¿no? Digo porque es importante este punto. Y luego también el ver el bien que hace el proyecto, cómo ayuda a Radio María a tanta gente necesitada, a tanta gente que está en situaciones de sufrimiento, cómo dignifica la escucha de Radio María la vida de tanta gente. Es algo que cuando se vive te anima a dejarte la piel por el proyecto. Porque no se trata solo de trabajo, de ganar tu sueldo y de estar más o menos cómodo en tu puesto de trabajo y construir lo que decía antes, sino que al final, dependiendo también de lo bien que hagas tu trabajo, el proyecto funciona mejor o peor, y al final está la vida de gente concreta, la vida de mucha gente concreta detrás. Por ejemplo, si un departamento técnico, como tenemos aquí varios, trabaja con eficiencia, en equipo, manejando bien los tiempos, haciendo buenos brainstorming, depende de eso que una emisión se abra en un sitio o no, a tiempo o no, y en qué condiciones. Y dependiendo de esa escucha, depende la vida de toda la gente que está detrás. Que a lo mejor estás solo, metido en tu casa, en una situación de sufrimiento desesperada, pero a ti te alcanzan las emisiones de Radio María y entra dentro de ti la esperanza, entra dentro de ti la paz. Sabemos esto por la multitud de testimonios que nos llegan. Uh-huh. No es que yo me lo estoy inventando, ¿no? Sí. Entonces, resumiendo,
creo que es importante, y aquí lo intentamos, el recordar que es un honor servir aquí, ¿no? Porque está detrás la vida de mucha gente. Uh-huh. Si me lo permites, esta es una de las pocas o de la única empresa por llamarla empresa. Realmente esto es una casa, ¿no? Y se siente así desde que entras. Pero que realmente eso que nos gusta tanto a los de marketing de misión, visión y valores, que seguro que muchos que nos están escuchando pues les han dicho los de marketing que tienen que tener, aquí realmente, independientemente de que esté sobre el papel, se vive. Y creo que eso es lo más importante y que realmente al final, al vivirlo, se traslada y se les da participación y efectivamente al final pues tiene un retorno que también nos encanta a los de marketing, ese retorno. Te llevas a casa. Exacto. Cuando ves a tu familia. Hay un punto aquí sutil, pero que es importante. Nosotros desde la dirección estamos un poco llamados a recordar esto que estaba diciendo hace un minuto. Pero tiene que haber también, como norma general, un enorme respeto a la libertad interior de cada miembro de la plantilla. Pretendemos animar en positivo, como una oferta hacia los compañeros. Les animamos a que hagan experiencia de la profundidad del proyecto. Concretamente, por ejemplo, en las campañas hay que cojan el teléfono, porque cogiendo el teléfono tomas el pulso de la vida real de quien está detrás, de su generosidad. Te cuenta a veces cómo le ha ayudado concretamente la radio a salir de una situación. Entonces, la llamada por parte de la dirección hacia la plantilla debe ser siempre una llamada no moralista, no como una exigencia, sino como una oferta a poder disfrutar de la belleza intrínseca que lleva el proyecto en sí mismo, porque la tiene, es inmensa. Uh-huh. Entonces animamos a coger el teléfono, por ejemplo, en las campañas, a los compañeros. Animamos también, a veces, ¿no?, a que se vean los testimonios que nos llegan. O sea, es importante que el contable vea que su trabajo redunda en que esto funcione mejor y que una persona pueda tener esperanza en la situación que tiene con sus hijos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también aquí en la radio, en la emisora, ¿cuántos voluntarios se ven? Personas, bueno, pues que a lo mejor ya están jubiladas y que al final también aquí se les está haciendo, bueno, pues que se sigan sintiendo valorados, útiles y al final, bueno, pues con un objetivo en el día a día que muchos de los mayores pues que no tienen. Sí, su presencia nos ayuda mucho a poder visualizar el concepto de la gratuidad, del donarse no a cambio de un sueldo, gratis. Esto nos ayuda a conectar con la esencia del proyecto cada día. El día que falten aquí los voluntarios tendremos un problema serio en Radio María. Cada día cuando les vemos, esas labores sencillas que hacen y la alegría con la que hacen su trabajo, nos ayuda a todos. Es inspirador, como poco. Sí. Y esperanzador también para cuando no tengamos esa utilidad ante la administración pública. Bueno, pues que tenemos algo más que seguir aportando. Es cierto, tenemos voluntarios queridísimos que llevan con nosotros pues 2 décadas, ¿no? Uh-huh. Día tras día. Exacto. Eso solo se explica desde el amor. Efectivamente. No hay otra explicación. No solo es una cuestión de voluntarismo, de activismo, uh-huh, sino que llevas dentro el amor sincero al proyecto, porque a ti mismo te aporta mucho, ¿no? Es necesario que la plantilla conecte con esto. Y tenemos todo esto, la presencia de nuestros voluntarios, como bien dices, el coger las llamadas, ver los testimonios. Tenemos encuentros de voluntarios al año nacionales, 2 al año. Entonces también invitamos a la plantilla a poder acudir, porque claro, cuando te juntas allí con 300 voluntarios y ves a tanta gente buena que viene de Ceuta, uh-huh,
invirtiendo su tiempo, su dinero, pues sobran las palabras, ¿no? Uh-huh. Me gusta cómo se te ilumina la cara cuando hablas del proyecto y de la radio. Es muy bonito. Bueno, vamos a hacer aquí una breve pausa con en este caso, es música clásica, ¿verdad, Rubén? Sí. Vale. Nos ayuda a dar este momento de este espacio musical que es dirigido por Francisco Tárrega y Narciso Yepes, que es Recuerdos de la Alhambra, correcto. Bueno, pues entonces les dejamos con esta bellísima música y ahora mismo volvemos. Bueno, pues continuamos ahora ya entrando más en materia, si es posible, con esta parte más empresarial, si cabe. Al principio decíamos cuando presentábamos este episodio contigo, Rubén, que nos gustaría, por lo menos a mí, me gustaría mucho que nos dieras esos consejos a la hora de, pues de gestionar una empresa. Estamos en un momento maravilloso, es enero, estamos en el primer Q, que a todos nos encanta. ¿Cómo podríamos planificar el año, ahora que estamos con todos los sueños, todos los presupuestos en nuestras manos, para que tengamos un buen año y que todos los objetivos que nos hemos marcado, pues que salgan adelante? Bueno, creo que es fundamental haber hecho unos buenos planes y unos buenos presupuestos. Los presupuestos hechos con el equipo y en las fuerzas reales del equipo, los recursos con los que se cuenta, hecho un buen trabajo. En equipo, escuchada a todos los miembros que forman parte de. A partir de ahí hay una toma de decisiones y lo que tenemos que hacer es lo obvio, ¿no? Un seguimiento cíclico, regular de que se van cumpliendo los hitos marcados, que nunca se cumplen, como bien sabemos todos, al 100%. Se trata de intentar que el porcentaje sea lo más alto posible y sobre todo que se cumpla los aspectos que son más críticos, los pilares fundamentales de los planes que se estudian. A partir de aquí es importante tener una dinámica interior mentalmente sana. Quiero decir, se puede controlar lo que se puede controlar. Uh-huh. No nos podemos meter a volvernos locos haciendo de adivinos o, por resumirlo mucho,
pero creo que está claro en lo que voy a decir. No podemos intentar jugar a ser Dios. Ujú. Hay variables que no podemos controlar, nunca podremos hacerlo. Intentar jugar a ser Dios desgasta mucho, es muy sufrido y no le viene bien a la salud mental, ¿no? Entonces existe ahí un sano equilibrio entre lo que humanamente uno ha planificado y puede hacer, hay que hacer un seguimiento luego serio. Si se dan problemas, buscar soluciones, siempre en equipo, siempre trabajando en equipo. Que además no deja de ser muchas veces estimulante, porque siempre es una posibilidad para volver a innovar, volver a recrear aspectos del plan que no han salido bien y volver a generar valor de una manera distinta. O sea, al final el poder ver los problemas como desafíos como norma general, porque sinceramente lo suelen ser, nos ayudan a crecer. Sobre la marcha ya contamos con que va a haber un porcentaje de problemas que no teníamos previstos, pero seguro que al acabar el año seremos mejores profesionales y habremos crecido en muchos sentidos, ¿no? Nos habrá ayudado seguramente también a conocer mejor a nuestros equipos y haber explotado potencialidades nuevas que no conocíamos. Y en este sentido, ¿cómo podríamos tener ese control para poder ir evaluando a lo largo del año? Porque bueno, sí, están muy bien las reuniones que nos llevan mucho tiempo y que muchos, bueno, pues pensamos que no sirven para nada, y que nos quitan tiempo y la productividad y todas estas cosas que nos pasan por la cabeza, pero bajo tu punto de vista, ¿cómo consideras que se podría hacer? ¿Con reuniones? ¿Con otra cosa? No sé. Sí, es fundamental reunirse. Lo que ocurre es que hay que ver bien qué estructura de reuniones deseamos. Hay reuniones en las que hay que crear, y hay planificar, y reuniones en las que lo que hay que hacer es controlar, ¿no? y tomar decisiones ejecutivas para reconducir el cumplimiento de los planes. Entonces depende de la estructura de la organización, evidentemente, es de perogrullo esto. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos comités de planificación mensuales que en paralelo van asociados a un control presupuestario mensual. Y no deben ser reuniones demasiado largas, son reuniones de control, como mucho 1 hora, como norma general, ¿no? Porque normalmente pasarse de ahí es perder el tiempo. Y luego tenemos reuniones más exhaustivas, que son trimestrales, ¿no? Pero en el mismo sentido, es ver cómo a nivel conceptual el plan se va desarrollando y a nivel numérico, a nivel presupuestario, sí se va ajustando, porque también hay que reportar a la dirección, al comité ejecutivo y en algunos casos también a la junta directiva, porque no podemos hurtarles la capacidad de decisión que tienen en cierto tipo de cosas, ¿no? Vamos, es un poco de lógica. Entrando ya en el mundo, bueno, pues del autónomo, que la verdad es que hay mucha gente en España, ¿no? que es autónoma y que o son pequeños empresas que tienen a lo mejor pues 5 trabajadores como mucho, o son autónomos. Aunque tú hayas estado en directivas de grandes empresas, ¿qué consejo? ¿No estuviste? Pequeña y mediana empresa. Pequeña y mediana empresa, perfecto. Ese es el ejemplo perfecto que es España. Entonces, ¿qué consejo le darías a este emprendedor o este joven incluso, ¿no? que quiere pues emprender, que ahora hay mucho ese tema? ¿Qué consejo le darías? El primer consejo que yo le daría es que enhorabuena por tener las ganas de emprender y confiar en que es capaz de hacer grandes cosas, ¿no? Esto no suele ser muy común. Y el que lleva esto dentro ya juega con ventaja. Creo que es una fortuna tener interiorizado que eres capaz de crear, de generar valor, de ayudar a la sociedad y de prosperar, ¿no? Primer consejo, después de la enhorabuena, el luchar sinceramente por ello
haciendo un análisis realista, ¿no? Es importante técnicamente intentar ver las cosas como parece que son, como son, y no pecar de ilusos. Ese punto creador tiene que estar bien canalizado. Si tú no conoces bien los términos técnicos en los que te tienes que mover, asesórate bien, dedica tiempo a ello. Y luego, pues lo que está estudiado, ten cuidado de no caer en la parálisis por análisis, ¿no? No tirar de media vida hasta que tomas la decisión. Este es un poco los consejos que yo daría. Siempre, como es obvio, hay que contar con un punto de riesgo evidente. No podemos esperar a que el riesgo sea cero para tomar la decisión de hacer las cosas. Exacto. Y estar siempre... Muchas veces es el miedo, ¿no? El que nos paraliza. Es un miedo psicológico que no tiene mucho sentido, pero que nos paraliza a la hora de hacer las cosas y de crear. Y yo creo que bueno, pues que en el fondo siempre todos pecamos de lo mismo. Sí. El miedo está en la base, es la raíz de los problemas que tiene el hombre, el ser humano. Yo diría que sí. Pero los emprendedores quizás tenemos esa imagen, ¿no? De gente valiente, gente que se lanza, gente que quema los barcos y le da igual todo y van a por su idea. Y bueno, pues a lo mejor en redes sociales, en internet, en la televisión, bueno, pues vemos a aquellos, ¿no? que han triunfado por esa valentía. Pero luego la realidad es que no hay tanta valentía, a lo mejor hay mucha necesidad, ¿no? Sí, seguro que la necesidad, ¿verdad?, agudiza el ingenio y ha hecho que mucha gente se vea abocada a sacar lo mejor de uno mismo para poder sobrevivir. Sí, ha habido muchos casos así a lo largo de la historia, ¿verdad? Esto ocurre. Yo creo que el ser humano está hecho en términos generales para crear. Tu vida vale mucho. Y estamos hechos para crear, desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional. Esto es así. Y hay que dar la batalla contra el miedo. La batalla contra el miedo, sin perder la cabeza. Pero la batalla hay que darla, es necesario darla. Uh-huh. Alex Rovira, que bueno, pues es una persona bastante conocida en el mundo pues de empresarial, bueno, este dice que hay una pequeña historia, ¿no? Que es dónde se pone un espantapájaros en un campo. Supuestamente es en el medio, ¿no? No, el espantapájaros se pone donde ahí está la mejor fruta, la mejor verdura. ¿Por qué? Porque ahí no va a ser donde va a picar el pájaro. Entonces esto al final lo que te viene a decir es que si el pájaro fuera un poco inteligente, iría donde está el espantapájaros y obviaría el miedo que le tiene. Con lo cual es un poco el camino que nos deberíamos de poner, ¿no? Las cosas que nos dan miedo a lo mejor son esos miedos infundados, ¿no? Por nuestra cabeza de no atrevernos a hacer algo que a lo mejor es por ahí donde está el camino correcto. Sí, insisto en que el miedo siempre va a estar ahí, atenazándonos, animándonos a que no nos movamos, a quedarnos como el agua estancada que acaba oliendo mal, ¿no? Se trata de ponerse en movimiento, no físicamente, sino a nivel interior, ponerte en movimiento. Tú puedes incluso estar en una situación impedida de no tener movilidad, pero interiormente puedes moverte. Entonces yo pienso, incluso pensando desde la fe, que estamos llamados como Abraham a movernos, a dar un paso de salir hacia afuera, y que, si se me permite, sabiendo que Dios nos cuida y que no nos abandona, que nos protege. Y oye, que si al final se mete la pata o las cosas no salen como esperábamos, pues que en la inmensa mayoría de los casos, y digo la inmensa mayoría de los casos, el mundo no se va a acabar.
O sea, la verdad que tú llevas dentro, la belleza como persona, como hijo de Dios que eres, el valor que tiene tu vida en sí misma, no se va a apagar porque las cosas no te vayan bien. O sea, yo creo que esto ha de llevarse dentro porque es la verdad. Te puede salir la aventura mejor o peor, pero ¿quién puede quitarte a ti un ápice de lo que tú eres, ¿no? De la belleza con la que has sido creado, del amor que Dios te tiene y de lo que vales para la gente que a ti te quiere, ¿no? Esto es lo que verdaderamente debería darnos miedo. Y la probabilidad de perder esto es que Dios deje de querernos. Es algo imposible. Uh-huh. Es algo imposible. Bueno, he asociado aquí un poco, dando esta pincelada desde lo que es la experiencia de la fe cristiana, ¿no? Entonces, salir Uh-huh. con cabeza, analizando las cosas, tirando de razón, del sentido lógico y la potente inteligencia también que el Señor y las capacidades que el Señor nos ha dado, ponerlas a funcionar, porque muchas veces, oye, fruto de darle vueltas a la cabeza, en esta aventura no te tienes que meter en otra. Uh-huh. Y ahora me surge, ahora ya como gerente, sí que me gustaría saber, a la hora de contratar personas, porque bueno, pues al final un poco escuchando la conversación que estamos teniendo, es fundamental, ¿no? Dentro de la empresa, bueno, pues la persona. ¿Cómo se decide? ¿Cómo podríamos hacer para decir, esta persona, pues sí que bueno, pues va a aportar al proyecto, el currículum es fantástico, pero luego a la hora de esa entrevista personal, ¿cómo podemos detectar esos temas? Es una pregunta muy buena. Intentamos ver, más allá de los aspectos técnicos del puesto, si hay un punto de sintonía con el proyecto, si el proyecto se conoce y un poco si hay feeling hacia el proyecto. No se pretende tampoco, ya nos gustaría. Hay veces que es verdad que hay gente que ha sido voluntaria durante años, entra a formar parte de nuestra plantilla. Estos son escenarios ideales, ¿no? Porque es gente que conoce el proyecto, que lo quiere, pero muchas veces no existe esa posibilidad. Intentamos ver si hay al menos un punto ahí de feeling, de entender un poco el proyecto como punto de partida, la belleza que tiene el proyecto, si se sintoniza con el ideario. Y a partir de ahí es un poco la intuición que tenemos, porque muchas veces no sabes realmente, como es obvio, a quién contratas. En el comité ejecutivo donde tomamos este tipo de decisiones, pues ahí trabajamos en equipo, ¿no? Tenemos ya experiencia y en último término es que esta casa tenemos mucha suerte, ¿no? Porque también le pedimos ayuda al Señor, que nos ilumine, ¿no? Que su Espíritu Santo nos eche una mano para saber discernir, porque una cosa es pues la capacidad humana. Tú puedes tener inteligencia, puedes tener fortaleza, un montón de cosas que Dios te ha dado, pero saber discernir es otra cosa. El punto de tener discernimiento, en último término, es un don del Espíritu Santo. Lo digo con claridad, porque tú objetivamente puedes tener un análisis simétrico, por ejemplo, a la hora de elegir varias personas, pero ese punto de decisión final, aunque suene un poco exótico, de verdad que hay que encomendarse, ¿no? Y nosotros tenemos experiencia de que Dios nos ayuda. Uh-huh. El discernimiento vale mucho, no tiene precio, y hay que pedirlo, porque es una sabiduría que se escapa de las capacidades humanas, muchas veces, ¿no? Y yendo un paso más allá, tenemos a una persona contratada. ¿Cuándo o por qué se decide o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de decir, bueno, pues estás preparado para coger un puesto de responsabilidad? ¿Qué deberíamos de tener en cuenta como persona? Porque aquí a lo mejor ya no entra tanto en valor, a lo mejor los conocimientos técnicos, que sí podría ser, pero
como personas, como esos valores que debería de tener? Creo que aquí es muy importante el poder ver en la persona un punto de madurez y de sensatez. Y luego el visualizar si hay una actitud de cierta flexibilidad mental también, ¿no? De no tener así a bote pronto como posiciones muy deterministas a la hora de enfocar las cosas. O sea, yo diría que este tipo de valores y luego intentar ver si hay un punto también de rectitud, de sinceridad, de honradez. Es fundamental la honestidad. Sobre eso podemos construir. Cuando la base es que estamos ante una persona pues honesta, sobre eso se pueden hacer maravillas. Sí, se puede discernir ahí que hay un pozo de humildad, ¿no? Porque es fundamental que un buen responsable tenga capacidad de escucha, que sea humilde, que pueda ver a los miembros del equipo desde el tú a tú, como a un igual, aunque luego tenga que ejercer el mando, porque es fundamental que ejerza el mando también con autoridad. Sí, al final tiene que haber un líder. Efectivamente, y que tenga la última palabra, que asuma la responsabilidad. Entonces, esta conjunción entre, por un lado, una persona de mente flexible, con este punto de honestidad, de humildad y de madurez también, de sensatez para ejercer el mando, ¿no? Toda esta combinación, ¿no? Sí, porque el tema del ego es fatal para estas cosas, estas situaciones, ¿no? El ego es malísimo para el negocio, muy malo. Yo lo he visto también en la empresa industrial. ¿Cuánto dinero hace perder a un empresario el ego? Pero mucho dinero y mucho tiempo y sufrimientos. Entonces, así, el poder entrar en la aceptación del otro, en el saber escuchar, el no tomarse las cosas por lo personal. Esto es muy bueno, porque nos ayuda a ir más rápido en la búsqueda de soluciones. Cuando nos liberamos del ego, lo que ocurre de ordinario es que las ideas fluyen con transparencia, fluyen incluso, me atrevo a decir, con valentía y a veces hasta con descaro, ¿no? Pero no hay que tener miedo a eso. Lo importante es que fluyan, siempre que haya respeto, como es obvio, ¿no? Pero que fluyan con toda libertad, que se manifiesten. Y una vez manifestadas, alguien tendrá que tomar las decisiones, como es lógico. Y he de decir que cuando nos liberamos de los egos, es que lo disfrutamos mucho. Porque cuando puedes ver en el otro la capacidad creativa que tiene, lo inteligente que es, a ti te aporta mucho también personalmente, ¿no? Disfrutas viendo cómo el otro disfruta, cómo saca lo mejor de sí mismo. Y eso que él tiene de bueno también te ayuda a ti. Descubres enfoques nuevos y aprendemos a construir todos juntos. Esto puede darse en el entorno de trabajo, por supuesto que puede darse. Yo lo veo. Se da. Aquí en Radio María tenemos la suerte, una vez más, de que no es una cosa que nos venga como impuesta. O sea, a nosotros la vida de la fe nos ayuda a entender que humildemente debemos pedir esta humildad, porque de natural no es lo que te sale. Lo que te sale es defender tu terreno, intentar hacer ver al otro que tus ideas son mejores que las del resto, el buscar ese sentido de la importancia a toda costa para poder tener una experiencia de autorrealización, ¿no? ¿Qué es lo que te aporta la fe? Pues lo que te aporta es el darte cuenta que eso es algo efímero, que ahí no está la experiencia que tú estás buscando, no está en el buscar tu propia autorrealización a costa del otro, sino de entrar en esta humildad, sinceramente. Pero es algo que al hombre le cuesta mucho. Tenemos esa tendencia natural a querer ser dioses, por resumirlo, ¿no? Soy mejor que nadie. O sea,
no debe escandalizarnos esto. Lo llevamos dentro, somos precarios, ¿no? Pero la vida de la fe nos ayuda a entrar en una dinámica distinta, de darte cuenta que tú no eres ningún Dios, que necesitas ser ayudado. Entrando ahí, el Señor te concede entrar en un plano de humildad que de natural no viene de ti. Y se puede construir desde ahí mucho. Yo sé que lo he visto también en la empresa privada de coaching, ¿no? Para vender tenemos que trasladar imagen de humildad, ¿no? Pero si no la tienes. Lo he visto. Sí. Que es verdad, es una estrategia que desde la lógica, desde la técnica, es correcta, porque tú trasladas una imagen de humildad y estás invitando, trasladando confianza, intentando trasladar confianza. Pero la humildad, cuando es impostada, se acaba viendo. Lo hermoso es que la humildad sea sincera, que tú lleves esa humildad dentro, que la vivas libremente como una experiencia que sale verdaderamente de ti. No que tengas que fingir el ser humilde. Claro. Si no lo llevas dentro, es difícil que lo puedas trasladar. Podrás engañar a alguien. Pero es que adicionalmente, a ti interiormente te permite disfrutarlo. O sea, es bueno para el negocio y tú interiormente lo gozas. Exacto. Entonces así, ¿no? Al final es un poco, bueno, pues servir al Señor a través del trabajo, ¿no? Que a mí la verdad es que es un pensamiento que me ayuda mucho a la hora, bueno, pues de ese ego cuando te ataca, pues poner un poco las cosas en su sitio y decir, vamos, aquí estamos para hacer otra cosa, no para ponerte medallas. Pues Rubén, muchísimas gracias por tu conversación, por esta charla tan maravillosa. Gracias a ti, Ana. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Me ha encantado poder conocerte un poco más y tener la oportunidad, bueno, pues de que te conozcan nuestros oyentes y sacarte de tu despacho y darte voz, que también es importante. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Y nada, gracias por escucharnos, que me consta que nos escucháis todos cada 15 días, los viernes a las 5 de la tarde, estáis ahí al otro lado. Y bueno, pues para haceros ver, os invitamos a que nos comentéis por redes sociales. Nos encantaría recibir una carta con peticiones, preguntas o algo algún pensamiento que tengáis. Estamos en Paseo de Lanceros número 2, en el Centro Comercial, planta 1. El código postal es el 28024 de Madrid. Y bueno, pues por supuesto en nuestra web radiomaria.es, ahí bueno, pues podéis contar con este podcast y todos los que tengamos a vuestra disposición siempre que queráis. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Fe y empresa. Historias con propósito. Con Ana Prieto.